Un oasis de reflexión. Un programa dinámico dirigido a usted que está sediento de Dios. Le invitamos a abrir su corazón al poderoso mensaje de la palabra de Dios, expuesto por el pastor Alfredo Alegría. Muy bien, yo le voy a pedir que abra su Biblia en este momento en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 3, y la Biblia dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Padre, bendice la iglesia. Abre sus oídos espirituales y su entendimiento, y glorifícate con el poder de tu Espíritu Santo. Amén. El día de hoy te voy a predicar las causas principales de la apostasía. Y te voy a hacer un par de preguntas en la introducción. ¿Qué es lo que hace que los hombres se aparten de la palabra de Dios con tanta facilidad? ¿Por qué algunos hombres o creyentes están dispuestos a renunciar las bendiciones prometidas a los obedientes para seguir otro camino que el Señor no aprueba? Bueno, pues estas personas, y yo lo he visto, suelen permanecer en la palabra de Dios durante un tiempo, pero por alguna u otra razón deciden abandonar la senda de la vida y cambian la verdad por la mentira. Hoy están en la iglesia, mañana no están. Están 1 año, 2 años, 3 meses y después ya no están. Nunca más los vuelves a ver. ¿Qué cosa fue lo que pasó? Bueno, sencillamente se salieron de la iglesia por siempre, apostataron. Y te voy a decir que desde la creación de Adán y Eva se ha repetido la misma historia patética miles de veces hasta la fecha de hoy. Hermano, iglesia, es como un ciclo vicioso de la apostasía que sigue amenazando la vida de todo verdadero creyente. En la versión Reina Valera de 1960, que es la que normalmente utilizamos, la palabra castellana apostasía se encuentra solamente una vez y es prácticamente idéntica en el idioma griego, que es el idioma original en el que fue escrito el Nuevo Testamento. No la va a encontrar 2 veces. Hay palabras relacionadas a apostasía, pero no literalmente apostasía, solamente en el versículo que nosotros leímos, que es 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Y te repito el versículo que dice: nadie os engañe en ninguna manera. ¿Por qué el apóstol Pablo estaba diciendo nadie os engañe en ninguna manera? Bueno, también Cristo le dijo a los discípulos en Mateo 24 que nadie los engañara. Porque él sabía que el engaño es una de las armas más poderosas que Satanás trae para atacar la espiritualidad del creyente. Y después dice: porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Quién no vendrá? Cristo. Se está hablando acerca de la segunda venida de Cristo, cuando Cristo vendría con poder y gloria para establecer el reino literal del Padre sobre la tierra. Y está diciendo que Cristo no vendría sin que antes se manifestara la apostasía. Y después dice: y se manifieste el hombre de pecado. O sea que después de la manifestación de la apostasía, el paso siguiente en el orden profético es la manifestación del anticristo. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo que la segunda venida de Cristo no tendría lugar sin que antes primero se manifestara la apostasía. Y esta apostasía no se inició hasta varios años más tarde, cuando muchos abandonarían del modelo novotestamentario para seguir leyes y tradiciones y doctrinas inventadas por hombres falibles. Bueno, hoy estamos viendo el resultado de este alejamiento de la verdadera fe de Cristo en el mundo eclesiástico. Por ejemplo, ¿qué vemos hoy en el mundo religioso presente? Que se caracteriza porque existen muchas iglesias distintas. Todas tienen distintos y diferentes nombres, enseñanzas diferentes, adoraciones diferentes, organizaciones diferentes y fundadores diferentes. ¿Por qué tanta variedad? Bueno, yo he venido diciéndome para mí, y no sé si ustedes me lo han oído decir en otro tiempo, esta expresión, lo he dicho en predicaciones que he dado en otras iglesias, que estamos viviendo en un tiempo de Babilonia doctrinal, donde cada quien interpreta la Biblia como quiere, y donde muchas doctrinas básicas, fundamentales de la Biblia, están siendo negadas en este tiempo. Hace 30 años podían haber algunas
variantes entre algunas doctrinas y tal vez habían algunos encontronazos, por ejemplo, con las sectas de los Jesús solo, etcétera. Pero no había muchas variantes. Las iglesias evangélicas normalmente tenían una forma bastante estable de pensar en cuestión de doctrina, pero el día de hoy, aún en organizaciones como Asambleas de Dios, Iglesia de Dios, Iglesia del Nazareno, Iglesia Bautista y todas las demás organizaciones, existe una mezcla de creencias entre los creyentes porque no hay uniformidad, porque el diablo se ha metido ahora negando doctrinas básicas, fundamentales. Por eso yo creo en esta hora, iglesia, que es necesario que nosotros escuchemos mensajes, enseñanza de este tipo. Ahora te hago otra pregunta. ¿Qué quiere decir la palabra apostasía? Bueno, la palabra apostasía viene del prefijo griego apó, que quiere decir desde, es una preposición en el sentido de alejamiento. La raíz estao, que es la otra parte de esta palabra, significa estar de pie. Entonces, cuando nosotros hacemos ya una componenda gramatical, nos damos cuenta que estado significa estar de pie, estar firme, y que apó significa desde, es decir, partir o alejarse. Entonces venimos y deducimos que la apostasía es alejarse de la firmeza, es alejarse del lugar donde estábamos, es salirnos de donde estábamos y alejarnos de ahí. Ahora, para evitar este alejamiento, el apóstol Pablo estaba animando a los tesalonicenses y les decía: así que, hermanos, estad firmes y retened de la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Oh, mira lo que dice el apóstol Pablo. Retener la doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza. En otras palabras, él decía: retengan la enseñanza que nosotros les hemos transmitido a ustedes, sea por predicación o por escrito, carta nuestra. Cuando el apóstol dijo esto, el apóstol no estaba demostrándole a ellos que él quería que ellos fueran movidos de la verdadera fe en Cristo. El apóstol no estaba manifestando que él quería que se alejaran de la palabra de Dios. Así que cuando el apóstol escribe esto es porque él sinceramente sabía que era importante retener la enseñanza que nosotros hemos aprendido. El día de hoy millones de personas se están alejando de las enseñanzas que anteriormente habían recibido de sus pastores. Hermano, esto es triste. Iglesia, esto es triste. Ahora yo puedo concluir entonces, en esta tarde, que lo opuesto de apostatar es estar firmes en la palabra del Señor. Bueno, el apóstol Pablo también lo decía aquí en otra porción escritural. Yo quiero que usted abra su Biblia ahí donde está, no lea otra cosa, por favor. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1, versículo 2 y versículo 58, vamos a leer. Y el apóstol les decía: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Primero, el apóstol Pablo dice: el evangelio que os he predicado, es decir, la enseñanza, la que ustedes recibieron y en la que permanecen. Versículo 2: por el cual asimismo, si retenéis la palabra. Oiga, qué importante, retener la palabra. La palabra que os he predicado, sois salvos. Entonces, el retener la palabra tiene que ver con la salvación. Bueno, pero que la salvación no es solamente por fe. Sí, porque retener la palabra sería como mantenerse en una sola forma de pensar, y esto podría considerarse también como una obra que nosotros tenemos que hacer: estudiar la palabra y mantenernos creyendo la verdad. O sea, algo que yo tengo que hacer para mantener mi salvación, como que va un poco en contra de esas doctrinas que nosotros normalmente hemos aprendido, pero es lo que Pablo está enseñando. Y el apóstol Pablo está diciendo que tú y yo debemos de retener la palabra. Eso significa que yo tengo que hacer algo para no moverme de la enseñanza sana que yo he recibido del evangelio. Porque el apóstol Pablo le dice:
si ustedes se mantienen en la palabra, son salvos. Pero si ustedes no se mantienen en la palabra, entonces en vano creyeron. En otras palabras, ustedes están perdidos. Ustedes no van para la gloria. Ustedes van a ir al infierno si hacen eso. El apóstol Pablo decía, hay que permanecer y retener y guardar la palabra en el alma para poder estar en el camino de la salvación. ¡Oh, qué importante esto! Yo sé que quizás van a haber personas que nos están escuchando o que nos van a escuchar por internet o que nos van a escuchar por la radio que no van a estar de acuerdo con esto. Pero mira, iglesia, no importa. Esto es lo que la Biblia dice. En el versículo 58 dice, léalo conmigo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Otra vez el apóstol Pablo vuelve a decir algo similar. Habla de permanecer firmes, de estar estables y de ser constantes. Y cuando hablamos de firmeza y constancia, tendríamos que mencionar la palabra perseverancia. ¿Para qué? Para permanecer creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? ¿Algunas veces o solamente una temporada? No, dice siempre. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo decir, bueno, el año que viene yo no voy a estar yendo a la iglesia porque yo me voy a dedicar a recoger dinero, voy a tener 2, 3 trabajos y voy a engordar mi cuenta bancaria. No. La palabra dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Diga conmigo, siempre, siempre. Cuando hablamos de apostasía, lógicamente, tenemos que hablar acerca de lo que sucedió en la historia de la iglesia. En el año 313 a.C., Satanás hizo que el emperador romano Constantino, esto es parte de la historia, yo sé que a la iglesia tradicional romana no le va a gustar esto, pero esta es la realidad. Satanás hizo que el emperador Constantino romano firmara un edicto de tolerancia entre las religiones, porque había persecución contra el cristianismo y los cristianos se habían multiplicado de una forma increíble por causa de la persecución, porque la persecución, la tribulación, trajo un avivamiento que no se había registrado antes en los anales de la historia cristiana. Así que el diablo estaba viendo cómo los cristianos se multiplicaban. Entonces él dijo, lo que voy a hacer ahora es que voy a cambiar de estrategia. Cambió de estrategia y entonces utiliza a Constantino, que él dice que se hizo cristiano. Firmó un edicto de tolerancia y por un plumazo de Constantino, todos los habitantes del Imperio Romano se convirtieron en cristianos sin tener que pasar por el proceso del arrepentimiento y el nuevo nacimiento. Bueno, ahora los multimillonarios eran cristianos, tenían la libertad porque había tolerancia de religiones y podían ir a sus templos a adorar a Diana, podían estar practicando orgías sexuales en la semana anterior y en la semana que viene ellos podían planificar estar en el templo adorando a Cristo y levantando las manos y cantando cantos y haciendo oraciones y también entregando sus diezmos, sus ofrendas que debieron de haber sido muy jugosos. Bueno, este fenómeno de prosperidad, y escucha lo que estoy diciendo, el fenómeno de la prosperidad económica trajo alteraciones en la doctrina. ¿Por qué? Porque los pastores empezaron a ver en estos elementos ricos que eran paganos, que estaban llegando a las iglesias, cómo ellos podían depositar grandes sumas de dinero en las arcas de la iglesia. Entonces había que hacer algunos ajustes a la doctrina para que ellos no fueran ofendidos. Y ellos decían, ¿cómo yo no ofendo a la gente? ¿Cómo hago para no ofender al senador tal que está viniendo? Porque él me está dando los diezmos y los diezmos son bien gruesos y las ofrendas son muy grandes. Entonces yo tengo que no predicar en contra de la idolatría para respetar esas áreas, porque hay que ser muy respetuoso. Como también el día de hoy hay predicadores que creen que hay que ser respetuosos ante cuestiones como esta. Y yo te voy a decir, aunque digan que soy intolerante, aunque digan que soy un radical, yo creo que nosotros no podemos vender la doctrina real de la palabra de Dios por dinero ni por ninguna otra clase de intereses. La palabra tiene que ser predicada a como dé lugar y el mundo tiene que escuchar la escritura predicada aunque a ellos no les guste y la rechacen. Eso fue ahora ¿sabe qué? Permítame decirle esto. Ese fue el problema grande por el cual se dio inicio a un proceso de putrefacción doctrinal dentro de la iglesia cristiana. Nosotros, y ellos saben también, ellos sabían, los pastores de aquel tiempo,
que se habían hecho ricos, que ahora andaban con buenos trajes, tenían buenos templos, tenían multitudes. Y tenían ricos, profesionales, comerciantes dentro de sus iglesias. Ahora ellos andaban usando buenos perfumes. La apariencia había cambiado totalmente. Aún su manera de hablar y caminar había cambiado, porque el dinero los había refinado. Y ahora eran más orgullosos, se creían más perfectos. Y claro, les convenía seguir predicando una palabra suave para no ahuyentar a la gallinita de los huevos de oro, que eran esos ricos paganos que estaban dentro de la iglesia. Y ellos sabían que la Biblia dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni debajo de la tierra. Ellos sabían que decía: ni te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bueno, esa palabra hubiera sido muy fuerte si ellos la mencionaran en sus sermones. Y hoy nosotros vamos a iglesias donde los sermones son condicionados porque a la gente no les gusta oír hablar acerca de lo que ellos consideran el evangelio retrógrado que antes se predicaba. No, ahora ellos quieren oír lo que algunos llaman la palabra apostólica. Y me decía por ahí un amigo mío, que no sé ahora si ya seguirá haciendo, pero me decía: oye, brother, ¿y no te has fijado que esta gente, bueno, se refería a estos que se llaman apóstoles hoy dentro del mundo latino, qué sé yo, Maldonado, Luna, Azar, Rodríguez de Colombia y qué sé yo, también mencionamos a Castellanos? A algunas personas no les gusta que mencionemos nombres, pero hay que identificar quiénes entraron dentro de esta línea errónea y se han lanzado detrás de la doctrina de Balaam, detrás del dinero. Bueno, si usted está de acuerdo, bien, y si no, pues también, yo lo voy a predicar. Ahora, ¿usted cree que estos pastores iban a predicar y mencionar el pecado, así como me estaba diciendo este hermano? Fíjate que esa gente está predicando en otro nivel. Ellos ya no mencionan la palabra pecado, no hablan del adulterio, de la fornicación, no hablan de inmundicia, de lascivia, de idolatría, de avaricia. Ellos tienen otro tipo de mensaje ahora, porque ellos están en otro nivel. Sí, claro, ellos están en otro nivel. Ellos están en el nivel que están predicando, entre comillas, el mensaje apostólico mentiroso de los apóstoles de este tiempo. ¿Por qué? Porque el verdadero mensaje apostólico es el mensaje que declaraba: y no sabéis que los fornicarios, no sabéis que los que se acuestan con varones, que los avaros, que los hechiceros y mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y esto erais algunos de vosotros, mas ahora habéis sido lavados, ahora habéis sido perfeccionados, ahora habéis sido santificados por el Espíritu Santo. Claro, esa era la palabra apostólica de antes. Hoy nosotros permanecemos ministrando bajo la palabra apostólica de la iglesia primitiva en ese sentido, y no vamos a adular a la gente, aunque la gente quiere escuchar adulación. Oh, gloria a Dios. Yo no sé si te gusta o si no te gusta, pero miles de personas abandonan sus iglesias donde sus pastores están predicando la verdad y se apostatan porque se van a otras iglesias donde les endulcen el oído con palabras que ellos quieren oír. Bueno, pues eso fue lo que pasó en la historia de la iglesia. La apostasía entró y Satanás diversificó la doctrina y la perdió a través de los siglos, hasta que en la Reforma sacerdotes se rebelaron contra la Iglesia Católica y establecieron un movimiento de reforma, porque ellos querían que la Iglesia Católica se reformara, pero que siguiera siendo Iglesia Católica. La Iglesia Católica en su orgullo no se reformó y ellos tuvieron que separarse con su corazón católico, siguiendo también siendo católicos. Establecieron la Iglesia Católica Protestante y permanecieron en muchas tradiciones del catolicismo porque amaron su iglesia. Pero a partir de ahí se restablecieron algunas de las doctrinas fundamentales para la salvación. El día de hoy yo puedo decir a la iglesia, y lo digo sin temor, y no importa que algunas personas o iglesias se autoproclamen que ellos tienen la verdad al 100%, como la predicaban los primeros apóstoles en el primer siglo. Eso es una falsedad y yo no lo creo y lo rechazo totalmente. Yo creo que nosotros hemos venido descubriendo y hemos estado a través del tiempo entendiendo y tratando de entender las doctrinas fundamentales de acuerdo a lo que tenemos escrito en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, cotejando las doctrinas judaicas con las doctrinas de Cristo y de los primeros discípulos judíos.
Pero de ahí a que nosotros tengamos la doctrina al 100%, como la tenía la iglesia cristiana del primer siglo, creo que hay una gran distancia. ¿Y sabe qué? Yo doy gracias a Dios que nosotros no somos salvos por conocimiento. Nosotros somos salvos por gracia. Y Dios sabe lo que pasó en la historia. Y Dios mira el corazón y la entrega. Y la fe que nosotros tenemos en Cristo, en su sangre y en el poder transformador del Espíritu Santo. Y eso es grande para Dios. ¿Sabe qué? Yo te voy a decir también que el apóstol Pablo dio algunas advertencias después, antes de que estas cosas pasaran, en el año 313, y el Espíritu Santo le había dicho a él. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando. Escucha lo que dice. Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Oh, espíritus engañadores. Así usted tiene que recordar que en el tiempo de Israel, Josías hizo una alianza con Acaz. Era una alianza militar porque iban a ir a pelear contra el enemigo. Y entonces muchísimos profetas, entre comillas, estaban profetizando prosperidad para Acaz, que era un rey malvado, un rey apóstata. Y todos llegaban y decían, sube porque serás prosperado. Entonces el espiritual de Josías dijo, y no hay otro profeta al cual le consultemos. Y el carnal de Acaz le dijo, sí hay uno, pero no me gusta cómo me profetiza porque siempre me profetiza mal. Y esa manera de expresarse de Acaz es la misma manera de expresarse de muchísimos cristianos en nuestra generación que quieren solamente que el pastor invite profetas para que llegue a adularles la carne, lo que ellos quieren oír, porque casi no existen verdaderos profetas en este tiempo. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Un espíritu contaminó 400 profetas, y si un espíritu contamina 400 profetas, ¿qué no hará un ejército de espíritus mentirosos? Por eso dice, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces luego los demonios tienen doctrinas, sí. Ellos inventan doctrinas que retuercen de las escrituras para engañar a los inconstantes. Escucha lo que dije, para engañar a los inconstantes. Si usted mira alrededor, ¿cuántos inconstantes no hay ahora que han seguido al movimiento apostático y profético, apostólico y profético que hoy está barriendo la faz de la tierra, y que parece que en un futuro cercano quizás tratarán de establecer un papa profético apostólico que saldrá del movimiento? Lógicamente que no va a ser un hispano, porque los padres de ese movimiento son los predicadores gringos. Ahora, empleando el mismo lenguaje griego, oye, Lucas describe lo que pasa con los que apostatan. Lucas 8:13 dice que creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. O cuando los corren del trabajo, entonces se enojan contra Dios. Cuando se ven envueltos en un accidente, entonces se enojan contra Dios y se apartan. Cuando se enferman, se enojan contra Dios y se apartan. Creyeron en un tiempo, tuvieron una gran fe, pero ahora en el tiempo de la prueba, ellos se apartan totalmente porque son carnales. Por eso surgen tal vez preguntas en tu mente, en la mente de miles de cristianos que están bien espiritualmente, oran, ayunan, están constantes, son fervientes, conocen versículos bíblicos, quieren en la congregación, en los días de oración, en los días de servicios de sociedades, en el servicio evangelístico y de júbilo del domingo, se sienten incómodos cuando no están en el templo, porque son espirituales, pero ellos se preguntan, ¿cómo yo puedo evitar caer en las trampas en las que han caído tantos millones de almas? ¿Cuáles son las causas del principal alejamiento de la fe? Bueno, te voy a mencionar principalmente 4 de manera rápida. Primero, la ignorancia de las escrituras. Por eso yo insisto, tienes que conocer la escritura, el conocimiento es importante.
Para Dios es importante. Dios conoce todas las cosas, pero Dios es Dios porque conoce todo. Si Dios no conociera todas las cosas y si el conocimiento no fuera importante, entonces Dios no fuera Dios. Luego, el conocimiento entonces proviene de Dios, el conocimiento es importante. Por eso le reveló al profeta Oseas en 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Y esto va para las personas que tienden solamente hacia lo espiritual, hacia el fanatismo, hacia las emociones. Que dicen, no, el conocimiento no es importante, lo importante es la unción. No se engañe, el diablo lo está engañando. Usted tiene que mantener un balance en su vida espiritual, porque Dios está diciendo, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces el conocimiento de la palabra es importante. El apóstol Pablo ya dijo también algo que está relacionado con este versículo. Ahora tú vas a decir, no, eso fue en la ley, la gracia es diferente. La salvación es por gracia, tú no tienes que hacer nada. Bueno, espérate, porque el apóstol Pablo dijo, si retenéis la palabra, es decir, si retenéis la enseñanza que te he predicado, sois salvos si no creíste en vano. Entonces esto tiene relación con lo que le dijo el Señor al profeta Oseas en el antiguo pacto. Claro que la tiene, que usted no puede percibirla. Hoy muchas personas se guían por dichos y dicharachos extraños. Dicen, lo que yo no sé, no me puede hacer daño. Pues sí, tome veneno sin saber para ver si su cuerpo no siente las reacciones tóxicas del veneno. Pero Dios nos dice que no es así, que aunque tú no sepas, por no saber y por ignorante vas a caer en muchos errores y en muchos pecados y pones tu salvación en tela de duda, en la cuerda floja. Ahora mira que por causa de la ignorancia, Israel, desconociendo la voluntad de Dios, se había entregado a la idolatría. Nosotros conocemos la historia. Pero más tarde, ese mismo pecado a ellos les llevó a la autodestrucción. Ahora Jeremías dijo algo parecido también en cuanto a Jerusalén de Judá. Jeremías dice, pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, se volvieron locos. ¿Por qué se volvieron locos? Porque no conocen el camino de Yahweh, de Dios. Entonces el que no conoce el camino de Yahweh, el que no conoce el camino de Dios, entonces está como un loco. Y en las iglesias están llenas de locos. Escucha lo que estoy diciendo. Están llenos de gente que se han enloquecido porque no quieren conocimiento de la palabra, quieren emociones. Por ahí decía alguien, no, armamos una oradera tremenda, la gente empezó a llorar y entonces, pues yo ya no prediqué porque ya Dios hizo lo que iba a hacer. Oye, pero ¿quién te ha dicho que el Espíritu Santo está anulando la predicación y enseñanza de la palabra? Un servicio donde no hay palabra no es servicio completo. Escuche lo que estoy diciendo. Ok, que si la gente fue quebrantada, está bien, pero vamos a predicar ahora. Y se le predica a la gente y se le habla la palabra. Hoy hay iglesias, y esto lo decía David Wilkerson, que escuchó a un ministro donde llevó un nuevo mover, entre comillas, del Espíritu Santo, y cuando él se ponía enfrente, él empezaba a reírse, y la gente empezaba a reírse, y terminaban en carcajadas como por 30, 40 minutos, y este fenómeno se repitió durante 3 meses, y durante 3 meses, cuando la iglesia llegaba para recibir un sermón, no recibió sermón. ¿Usted cree que el Espíritu Santo va a anular la palabra de Dios para que el pueblo la desconozca? No, ese no puede ser Dios, ese tiene que ser el diablo. El diablo es el que no quiere que la gente escuche la palabra de Dios. Por eso el diablo a usted le dice cada domingo, quédate viendo televisión. Hoy juegan fútbol tus principales equipos. No, mejor vete por el mall y lleva a tu familia a otro lado. Y les mete un evangelio social porque sabe que si los engaña, entonces se van a debilitar. Si permanecéis, sois salvos. Escucha. Entonces hay que permanecer. Y te voy a decir que esta es la triste realidad de las personas que apostatan, porque no tienen ni un centavo y están necesitados de Dios. Y digo un centavo espiritual. Segundo, porque confían ciegamente en hombre. No, mi pastor nunca me va a predicar la mentira. Aunque no conozco bien las escrituras, yo creo que mi iglesia siempre me va a guiar por buen camino. Ellas están como los católicos que creen que la iglesia los salva. Por lo general hacen declaraciones y dicen,
está bien que el pastor estudie la palabra para que me la enseñe a mí, para eso él es pastor y para eso le pago, y tal vez ni siquiera dan ofrendas, ni siquiera diezman. Y por esta razón, porque ellos dejan que otros averigüen por ellos, son fácilmente llevados por todo viento de doctrina. Y aparece cualquier charlatán enseñando que hay otras cosas, que hay otras revelaciones, y le creen a los charlatanes que traen estas nuevas revelaciones, que son revelaciones mentirosas. Oigan lo que estoy diciendo. Y dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y esas falsas doctrinas que han salido de estas nuevas revelaciones, de estos presuntos nuevos ungidos del movimiento apostólico profético, escucha lo que estoy diciendo, y te predican como por ejemplo, o antes de que no apareciera la revelación de las ofrendas de pacto. ¿Cuál revelación de ofrendas de pacto? Yo estaba ahí el día de ayer escuchando a una presunta apóstol de allá de Puerto Rico que estaba hablando de las nuevas revelaciones que no se habían manifestado en generaciones anteriores y que ahora estaban hablando tantas revelaciones, dice, que hay hoy acerca del dar. Oh, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? En otras palabras, lo que siempre están buscando son pretextos para tratar de sacar ventaja de la gente. Si es cierto, hay bendición en dar y tenemos desde las perspectivas bíblicas que aprender estas doctrinas bíblicas, pero cuando ya se saltan la barda del center field por los 420 pies, y cuando ellos tiran sus jonrones, entonces nosotros prendemos luz roja y decimos, esto no es de Dios, cuidado. Y la iglesia hoy está siendo engañada por eso mismo. Tercero, porque se dejan guiar por los sentimientos. Ah, no, yo no siento de Dios, yo no siento. Y somos de los más sentimentalistas. ¿Quién te ha dicho que nosotros, los que tenemos fe, nos vamos a dejar guiar por los sentimientos? La Biblia llama a estas personas los sensoriales, que se guían por los sentidos, por lo que sienten. Y querer sentir y sentir y sentir, eso es carnalidad. ¿Por qué? Porque ellos ignoran la justicia de Dios. Hacen a un lado la palabra y procuran establecer la suya propia, dice la Escritura, porque no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahora, ¿qué cosa es lo que pasa entonces? Bueno, este versículo a nosotros nos enseña claramente que nuestros sentimientos con respecto a nuestra relación con Dios y con nuestra iglesia son importantes de por sí. Ahora, los sentimientos no son ninguna garantía de que nosotros estamos en el camino correcto, porque el corazón es engañoso. Y te menciono por último, elevar los deseos propios sobre la palabra de Dios. Lo que yo quiero no lo voy a poner sobre la palabra de Dios, porque es posible que mi corazón me ha engañado a mí y mi corazón me esté diciendo que lo que yo quiero no va totalmente o no está totalmente de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, yo debo de confiar totalmente en lo que la palabra de Dios me dice y no en lo que mi alma desea. Ahora, si es cierto, hay un versículo que dice, confía en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Sí, pero cuando las peticiones de tu corazón vayan de acuerdo a la voluntad de Dios. Escucha lo que te estoy diciendo, porque tú no puedes anteponer tus caprichos o lo que tú quieres que sea en tu vida. Yo sé que esta palabra es dura, pero esta palabra es para tu bienestar espiritual. Tú no puedes manipular la soberanía de Dios. Ahora, cuando se está hablando de ofrenda de pacto, que usted va a pactar $3,000, $4,500 o lo que sea, y que Dios va a hacer milagros porque Él, por dinero y porque va a ver la actitud de tu corazón y tu fe manifestada a través de la entrega de dinero, entonces la fe va a mover la mano de Dios. Yo te voy a decir que esa es una forma de manipular la soberanía de Dios, y Dios es inmanipulable, que nadie te engañe. Por eso el apóstol Pablo decía que en los posteriores tiempos aparecerían maestros. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3-4 dice, los tales buscan a maestros. ¿Quiénes? La gente que les prediquen conforme a sus propios deseos o según sus propios caprichos, y por consiguiente apartan de la verdad el oído y se vuelven a las fábulas, apostatan. Eso quiere decir, por eso hay tanta apostasía en el tiempo de hoy. Iglesia, tú que me estás escuchando en este momento, si en la iglesia donde tú estás se te están predicando estas cosas, yo te hago un llamado en el nombre de Jesús. Oye, tú que me escuchas por internet, tú que me estás escuchando aquí en esta tarde, aquí en la congregación, debemos de guardar nuestra alma, lo que nosotros escuchamos, porque mucho de lo que nosotros escuchamos por canales pseudocristianos son doctrinas de demonios. Entonces, la palabra hoy nos dice que no nos mantengamos alejados de Dios y que no permitamos que estas 4 cosas que yo te mencioné el día de hoy nos alejen de la palabra de Dios. Primero, no ignoremos las escrituras. Segundo, confiemos en Dios, no totalmente en los hombres. Eso no significa que vas a desechar a tu pastor. Tercero, no te dejes llevar por tus sentimientos. Y cuarto, no eleves tus propios deseos sobre la palabra de Dios. Dios te bendiga.
Este fue su programa, Un Oasis de Reflexión. Escúchenos en nuestra próxima edición y juntos tomemos la refrescante palabra de Dios. Un oasis de reflexión.